Buenos días, hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Nuevamente continuamos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, continuamos desarrollando el capítulo número 3 de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Recuerden que en el video anterior, si no lo ha visto, lo invito para que lo vea, desarrollamos los primeros 5 versículos, donde vimos 20 características que el Señor, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dejó plasmados en la Biblia, o nos dejó registrados mejor en la Biblia, de los hombres que iban a aparecer en los últimos tiempos. Hablamos de esos hombres que iban a aparecer en los últimos tiempos, que van a tener 20 características, las cuales las encontramos en los primeros 5 versículos. Ahora vamos a desarrollar el versículo número 6 y dice de la siguiente manera, léalo junto conmigo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Pablo, leamos el versículo 7 también, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo está hablando de esa clase de hombres que se van a levantar en el último tiempo, que tenían, como vimos anteriormente, tienen 20 características muy puntuales. Esta clase de hombres, ¿cuáles hombres? Los que leímos en el versículo 2, porque habrá hombres y empieza amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. Esta clase de hombres son los que de una manera ingeniosa entran a las casas para causar daño. Mire lo que nos enseña la misma escritura. En la carta de Judas, en el versículo 4, dice lo siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta clase de hombres son los que van a entrar en las casas, como dice la Reina Valera, dice, estos se meten en las casas y van a llevar cautivas a las mujercillas. Estos hombres reconocen a los más débiles. Y en este caso, la Reina Valera nos dice, llevarán cautivas a las mujercillas. Esta palabra, mujercillas, viene de la palabra griega guanicarion. Gunai carion. Gunai carion. En este versículo se usa como un sentido de desprecio y se refiere a una mujer insensata. Esta mujer insensata, de la cual el mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 6, diciendo lo siguiente. Esa mujer que dice, léalo conmigo, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. A esa misma mujer, esa palabra mujercillas, hace referencia a esas mujeres insensatas, de las cuales relata también el mismo apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Estas mujercillas, estas mujeres insensatas, siempre van detrás de nuevas enseñanzas. No se conforman con lo que está en la palabra de Dios. No se conforman con que ya está escrita la verdad en la palabra de Dios, sino quieren más enseñanzas. Entonces allí estos hombres insensatos, todos estos hombres que son ingeniosos, entran, dicen, a la casa de las mujercillas, o sea, entran como a su vida, llamémoslo así, y dice la Biblia, la escritura, las llevan cautivas. Estas mujercillas siempre van detrás de nuevas enseñanzas, como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero nunca han conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo hemos repetido en infinidades de ocasiones. Pero siempre, como dijo Pablo, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y no es porque yo lo diga, es porque lo dice la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Es un versículo que es muy conocido y haríamos bien en tenerlo presente en nuestra memoria y en nuestro corazón. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Estas mujercillas
nunca han conocido a Cristo. Por eso siempre están buscando nuevas experiencias, siempre están buscando nuevos conocimientos, nuevas enseñanzas. Y es donde vienen estos hombres insensatos. Aquí se está hablando de hombres masculinos. Estos hombres que vienen a seducirles y las llevan cautivas. Y miren lo que sigue diciendo el versículo número 6. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Arrastradas, dice, por diversas concupiscencias. Pablo dice que van a ser arrastradas por diversas concupiscencias. Eso dice el versículo 7. Y el versículo 7 dice, estas, hablando de estas mujeres, siempre están aprendiendo. O sea, van buscando nuevas enseñanzas. Dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. Pasemos a lo que dice el versículo número 8 y 9. Leámoslo juntos. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En estos dos versículos, 8 y 9, Pablo pone como ejemplo a dos hombres que resistieron. ¿A quién resistieron? Dice que a Moisés. Esa palabra resistieron es la palabra griega antistemi, que traduce literalmente poner en contra. Estos dos hombres, que tienen como se llaman, aquí la Biblia nos los referencia como Janes y Jambres, se opusieron a Moisés. Se pusieron en contra de Moisés. Y así son los hombres a los cuales Pablo describe en los versículos anteriores. Recuerda, versículos 2 al 5. Versículos que resisten a la verdad. En este caso, Moisés traía la verdad de parte de Dios, traía el mensaje de parte de Dios. Y Janes y Jambres lo resistieron, se fueron en contra. Y así hay muchos hombres y van a ver, y hay en el final de los tiempos, porque es evidente, hermano, el que quiera tal vez puede negar lo respetable, pero para mi concepto, estamos viviendo ya, si no el final de los tiempos, el principio de ese final de los tiempos, porque las cosas están muy difíciles. Continuemos. Así son los hombres, esos hombres que describe Pablo en el versículo 2 y 5, que tienen una mente depravada, como dice la Biblia de las Américas. Son réprobos en cuanto a la fe. Esto de réprobos cuanto a la fe son hombres cuyo sentido moral está pervertido y cuyas mentes están entenebrecidas. ¿Por qué? Por sus propias especulaciones. Por lo que ellos piensan. Porque ellos piensan que tienen la razón. Pero la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Esta clase de personas, como Janes y Jambres, no es que Janes y Jambres estuvieran allí en el momento de la iglesia en Efeso cuando le escribió Pablo a Timoteo, no, sino que los pone como ejemplo. Estas clases de personas, así como Janes y Jambres, no avanzarán mucho. Por más que quieran, no avanzarán mucho. Tal vez aparentarán avanzar, pero no lo harán. Y si avanzarán, avanzarán muy poco. Al final, se hará evidente su insensatez. Eso no puede quedar oculto. Va a ser evidente su insensatez. Así como le sucedió a quienes, a Janes y a Jambres. Eso dice el versículo número 9. Dice que más no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿La de quiénes? La de Janes y Jambres. Continuemos. Versículo 10 y 11. Mire lo que dice. Vamos a leerlo juntos. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El apóstol
aquí le recuerda a Timoteo lo siguiente, y le dice, tú me has seguido. Esa palabra, has seguido, es la palabra paracolouteo. Paracolouteo es la palabra griega, que significa literalmente seguir cerca, seguir en pos o al lado de. Pablo le dice, tú has estado cerca de mí, tú has estado en pos de mí, al lado de mí. Y Pablo le dice, tú has estado cerca de mi doctrina. La palabra griega, doctrina, es la palabra griega didascalia, que traduce literalmente enseñanza. Entonces Pablo le dice, pero tú, Timoteo, tú no eres como esos hombres. Tú has estado cerca de mí, me has seguido a mí, has estado en pos de mí, al lado de mi doctrina, le dice Pablo, de mi enseñanza. Pero no solamente de mi doctrina, de mi enseñanza, sino también de mi conducta. Tú has visto cómo me conduzco yo, le está diciendo Pablo al joven pastor Timoteo. Tú sabes y has visto cuál es mi manera de vivir. Tú conoces de antemano cuál es mi manera de vivir. Pablo le dice, tú has estado cerca de mi doctrina, de mi conducta, pero también de mi propósito. Pablo le dice, tú sabes cuál es el propósito de mi vida, cuál es la intención de mi vida, y lo conoces perfectamente. Y mire lo que dice Pablo, le dice a los filipenses en el capítulo 1, Filipenses 1:21. Mire lo que nos enseña la escritura. Filipenses 1:21. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de vida de Pablo? Cristo. Para Pablo el vivir era Cristo, no había otro propósito, no había otra intención de vida sino Cristo. Y eso le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi manera de vivir, mi intención de vida, pero también mi fe, que es la confianza en Dios. Porque recuerde algo, amado hermano y amigo que me escucha, sin fe, dice Hebreos capítulo 11, léalo conmigo, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, no es una opción, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él, quien, Dios, es galardonador de los que le buscan. Pero Pablo también sigue diciendo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe y mi longanimidad. Uy, esa palabra, ¿con qué se come? Vamos a desarrollarla. Viene de una palabra griega, su original es la palabra griega macrotumía, así como usted lo lee allí, macrotumía. Y viene de dos palabras griegas, de la unión de dos palabras griegas. La primera, macros, que significa largo, y la segunda, tumus, que significa temperamento. La Real Academia Española de la Lengua define esta palabra longanimidad como grandeza, como constancia de ánimo en las adversidades. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú has sido testigo de mi longanimidad, de mi constancia en medio de las adversidades. Continuemos. Dice, has sido testigo, has seguido mi doctrina, mi longanimidad, y dice, mi amor. Esa palabra amor que se usa acá es la palabra griega ágape, que traduce ese amor desinteresado, ese amor incondicional, ese amor sacrificial que solamente busca el bienestar del otro. Pablo le dice a Timoteo, tú has visto, has seguido ese amor que yo he tenido hacia la iglesia, hacia ti, un amor desinteresado, un amor que es incondicional, un amor que es sacrificial, que busca el bienestar del otro. Ese amor que solo nos lo puede dar Dios a través del fruto de su Espíritu. Recuerde que una de las características del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y eso solamente lo hace Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Pero también Pablo le dice, tú has seguido mi paciencia. Esa palabra paciencia es la palabra griega hupomone, hupomone, que traduce literalmente que crece solo bajo las pruebas, y en este caso pruebas que recaen en el servicio del Evangelio. Pablo le dice,
Tú has visto la paciencia que yo he tenido cuando han venido esas pruebas. Cuando por causa del Evangelio he sido probado. Y allí ha brotado la paciencia. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, en el versículo 4, pero lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente: al contrario, Pablo está hablando allí, dice, al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia. ¿Qué soporta con mucha paciencia? Ahí lo dice: los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. Y eso es lo que significa esa palabra paciencia. La paciencia cuando tenemos que soportar las pruebas, cuando tenemos que soportar las dificultades, cuando tenemos que soportar, como dice la escritura, los sufrimientos. Y Pablo le dice, tú has visto cómo Dios ha permitido que yo tenga esa paciencia, que también es una característica del fruto del Espíritu de Dios. Pero allí Pablo le dice, tú has seguido conmigo mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Pero también dice en el versículo 11, dice lo siguiente: mi persecuciones. Esta es la misma palabra que se usa para describir la situación que estaba pasando la iglesia en el capítulo 8 de Hechos. Mire conmigo, vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, hablando de Saulo, el mismo Pablo antes de ser convertido, antes de que entregara su vida al Señor Jesucristo, Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y Samaria, salvo los apóstoles. Persecución. Esa misma persecución que Pablo habla acá es la misma persecución que él, en un tiempo, era el líder de esas persecuciones contra la iglesia. Pero que ahora él ya no es el que persigue, sino ahora él es el perseguido. Persecuciones a la iglesia. Pablo le dice, tú has sido testigo de esas persecuciones. Has estado a mi lado y sabes cuántas persecuciones he sufrido. Y no solamente persecuciones, sino padecimientos, sufrimientos, aflicciones. Como nos lo enseña el mismo Pablo, hablándole a los filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, hablando del Señor Jesucristo, y la participación de sus padecimientos. Así como nuestro Señor Jesucristo tuvo que participar de padecimientos, Pablo está diciéndole a Timoteo, tú has visto mis persecuciones y mis padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice Pablo. Esos padecimientos, esas aflicciones que vamos a pasar, todos aquellos que estamos fieles con el Señor. Pero no se nos olvide algo, el Señor está con nosotros. Padecimientos, dice allí. Y dice, sigue diciendo el versículo 11, dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. De todas ha librado el Señor a Pablo. Y de todas el Señor nos librará a usted y a mí. Pablo aclara en dónde le sucedió todo esto. Pablo dice que en Antioquía, en Iconio, en Listra. Allí sufrió persecuciones. Persecuciones que de las cuales todas esas persecuciones lo ha librado el Señor. Y finalizamos leyendo el Salmo 34, 19. Y dice lo siguiente. Muchas, mire lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. Hermano, usted y yo no somos justos por nosotros mismos. Usted y yo somos justificados o somos vistos justos a través de Cristo por el Padre. El Padre nos ve como justos por medio de Jesucristo. Ahora, en ese papel de justos, si usted y yo hemos nacido de nuevo, la Biblia nos enseña que van a ser muchas las aflicciones. Muchas. Pero dice también la Biblia que de todas, no solamente de unas, sino de todas ellas, de todas esas aflicciones, el Señor nos va a librar. El Señor
nos va a librar. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias. Continuaremos en el próximo video desarrollando los últimos versículos de este capítulo 3, que es muy interesante. Y lo invito para que nos continúe siguiendo en nuestro canal. Estamos subiendo materiales como anteriormente lo venimos haciendo los jueves y los sábados. Si usted está suscrito, le va a llegar una notificación a su canal de YouTube, a su correo electrónico, y allí usted puede darle clic y puede ver el video. No se pierda estos estudios. Lo hacemos de una manera clara, sencilla y práctica. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo lo invito para que usted se suscriba a nuestro canal, creciendo en el conocimiento de Dios. Toque allí la campanita y recibirá cada vez que emitamos, cada vez que subamos un video, va a recibir las notificaciones y así usted no se perderá estos estudios bíblicos. Recuerde, estamos haciendo estudios bíblicos y vamos a culminar con la segunda carta a Timoteo. Nos queda la última parte del capítulo número 3 y desarrollar el capítulo número 4. No me queda más sino decirle mil bendiciones, un abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.